Saludos. El grupo conformado por Juan José Páez, Zair Ortiz, Tatiana Soto, Keila Alejandra y mi persona Daniela Perdomo escogió como tema la intoxicación por vía digestiva. Esta se produce por vía oral. Puede ser provocada por alimentos, por exceso voluntario e involuntario en la toma de medicamentos, por el consumo accidental o no de sustancias químicas. El cadmio se utiliza para producir una amplia variedad de materiales industriales y de consumo. Tomamos como ejemplo una revisión que tiene por título Exposición al cadmio y riesgo potencial para la salud proveniente de alimentos en áreas contaminadas en Tailandia. Vías de exposición al cadmio. El cadmio ingresa al medio ambiente a través de fuentes naturales y antropogénicas diversas. Sin embargo, la acumulación de cadmio en el entorno suelo-planta se debe principalmente a las actividades antropogénicas como la aplicación de fertilizantes fosfatados, aguas residuales, lodos de depuradora y estiércol. La alta movilidad de los suelos hace que la acumulación de cadmio en las plantas represente una grave amenaza para la salud animal. El cadmio es un contaminante común que se encuentra en la mayoría de los alimentos humanos debido a las propiedades de alto factor de transferencia de las plantas. La bioconcentración de cadmio del suelo a los alimentos hace que la dieta sea una fuente primaria de exposición al cadmio entre las poblaciones no fumadoras y no expuestas ocupacionalmente. Ciertos alimentos como los mariscos, los riñones, el hígado, las setas y los tubérculos contienen niveles especiales de altos en cadmio. Debido a las mayores fuentes de producción de exposición al cadmio en los países asiáticos pueden ser mayor que en Europa y Estados Unidos. En esta figura se muestran las posibles vías de exposición humana al cadmio a través de la cadena alimentaria. Las emisiones de cadmio generadas por el hombre procedentes de la fabricación, el uso y la eliminación de productos que contienen cadmio pueden transportarse entre las matrices ambientales, aire, agua, lodo, sedimentos y suelo, y entrar en la cadena alimentaria. En Tailandia hubo una serie de estudios que documentaron la contaminación por cadmio en el medio ambiente, incluidos los alimentos producidos en áreas contaminadas. Ha habido cierta preocupación sobre los posibles efectos en la salud resultante del consumo de alimentos contaminados por parte de personas en áreas locales contaminadas y personas que obtienen los alimentos en los mercados distribuidos. Por lo tanto, esta revisión proporciona una actualización sobre los mecanismos potenciales recientemente identificados de los efectos tóxicos del cadmio que vinculan la exposición al cadmio con las enfermedades crónicas encontradas en la población expuesta, los niveles de ingesta segura y los principales contribuyentes del cadmio en la dieta. Además, la revisión también destaca la estimación de la exposición al cadmio de los alimentos en las áreas contaminadas en Tailandia y su riesgo potencial para la salud de los consumidores. En este punto hablaremos acerca de los efectos del cadmio en nuestra salud. Iniciaremos con la neuropatía renal y diabética, luego pasaremos a los efectos que tienen nuestros huesos y cómo puede influir en la aparición de enfermedades cardiovasculares y el cáncer. La nefropatía renal y diabética son aquellas alteraciones que ocurren en el riñón de las personas que son diabéticas, y esto sucede cuando el control de glucosa en la sangre y otros factores asociados no han sido los adecuados. Los efectos tóxicos del cadmio pueden verse reflejados principalmente en los huesos, como la osteomalacia. Aunque no se tiene claro si es primario por la acumulación de este metal pesado o secundario por la deficiencia del metabolito activo de la vitamina D que es liberada por el riñón. En relación a las enfermedades cardiovasculares, se ha demostrado que el cadmio inicia y promueve la arteriosclerosis. Adicional a esto, impacta significativamente en enfermedades coronarias, accidentes cardiovasculares, en la enfermedad arterial periférica. Finalizando este punto, es importante saber que después de varios estudios que ha realizado la Agencia Internacional del Cáncer, está catalogado el cadmio y sus compuestos como cancerígenos para humanos. Yo les estaré hablando sobre el nivel seguro de ingesta de cadmio. El Comité Mixto entre la FAO y la OMS de expertos en aditivos alimentarios, la GECFA, estableció un nivel seguro de ingesta de 7 microgramos por kilogramo de peso corporal en 1988, después de un gran metaanálisis de varios estudios que midieron
que la relación dosis-respuesta entre la beta-2 microglobulina y la excreción del cadmio en la orina mostraron que la excreción urinaria de menos de 5.24 microgramos de cadmio por gramo de creatinina no se asoció con una mayor excreción de la beta-2 microglobulina. Un fuerte aumento de la excreción de la beta-2 microglobulina pareció correlacionarse con niveles más altos de cadmio en la orina. Se estimó que la exposición dietética al cadmio, que equivale al punto de corte, era de 0.8 microgramos por kilogramo de peso corporal por día. Eso era alrededor de unos 25 microgramos por kilogramo de peso corporal por mes. Debido a la larga vida media del cadmio en los riñones humanos, el comité consideró que un valor mensual era más apropiado. Por lo tanto, se retiró la ISTP de 7 microgramos por kilogramos de peso corporal que se estableció en 1988 y se estableció una nueva ingesta mensual tolerable provisional de 25 microgramos por kilogramo de peso corporal. En 2009, el panel sobre contaminantes de la cadena alimentaria de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria emitió un dictamen en el que el ISTP debería reducirse a una ingesta semanal tolerable de 2.5 microgramos por kilogramo de peso corporal. Este nivel de ingesta mostró que el 95% de la población tendría un USD menor a 1 microgramo de cadmio por gramo de creatinina a los 50 años. Esta opinión fue confirmada posteriormente en 2011. Entonces es necesario mantener las ingestas de cadmio por debajo de los límites establecidos para evitar riesgos en la salud. En cuanto al nivel de seguro de ingesta de cadmio, en muchos países se establecieron o se identificaron las principales fuentes dietéticas de exposición al cadmio. Los datos actuales de alimentos específicos que constituyen a la exposición dietética del cadmio se muestran en la siguiente tabla. Los grupos de alimentos que constituyen la mayor exposición del cadmio entre diferentes países durante más de una década son el arroz, los cereales, los mariscos, la carne y incluidos los despojos comestibles y las verduras. En la siguiente tabla podemos apreciar un gran ejemplo como los Estados Unidos, que uno de los principales contribuyentes son los mariscos y alimentos que contienen productos del mar con un 15.36%, los platos de trigo y pan con un 11.39% y en un tercer lugar las patatas con 5.31%. Podemos ver Corea, arroz que constituye un 31%, las frutas un 28% y en un tercer lugar las hortalizas excluidas las patatas y las legumbres con un 18%. Vemos que en Suecia el pan con un 33%, patatas con un 18% y cereales excluido el pan con un 15%. Vemos como Vietnam, que son grandes productores y consumidores de arroz, el arroz representa un 90%, o sea, de los principales contribuyentes, el cual es, digamos que aparece como el primero y único, por decirlo así, contribuyente que representa a la mayor parte del porcentaje de ingesta de cadmio. Vemos también en la India cereales con 31%, la cuajada con 20% y las frutas con un 17%. Como cuarto punto vamos a ver la exposición al cadmio por alimentos. El cadmio es un metal pesado presente en el medio ambiente, es decir, en el agua, en el aire y en el suelo, procedente de fuentes naturales y de la actividad industrial y agrícola, pudiéndose acumular en los cultivos, en algunos organismos terrestres y acuáticos, y por lo tanto se puede transmitir al ser humano a través del consumo de pescados, mariscos, carnes y vegetales con altos contenidos o concentraciones de cadmio. Varios estudios informaron sobre los altos niveles de contaminación con cadmio en alimentos procedentes de varias zonas de Tailandia.
El cadmio es altamente cancerígeno, es decir, representa un tóxico que puede ser mortal. Este se encuentra en el medio ambiente, como partículas en el suelo procedentes de fuentes naturales, como partículas en suspensión en el aire y como partículas en el agua procedentes de la erosión hacia los océanos. Los alimentos con altos niveles de cadmios están los frutos secos, los cereales integrales, los crustáceos, los hongos, los despojos comestibles y las algas. La mayor fuente de exposición humana es sin duda la alimentación y este se acumula en hígados y en riñones, donde grandes cantidades provocan graves problemas de la salud e inclusive la muerte. Entre los alimentos que más acumulan cadmio tenemos el arroz, las menudencias, los vegetales y los mariscos. En cuanto a los cereales y derivados, aunque estos tienen menor cantidad de cadmio, representan el grupo con mayor exposición debido a su consumo elevado. En cuanto al arroz, hubo una contaminación del suelo y por lo tanto una contaminación del grano de arroz, el cual estaba asociado a aguas en una zona de mineralización que es activamente minada en la región occidental de Tailandia. En cuanto a las menudencias, esta existe una alta preocupación por la exposición al cadmio de estos alimentos, especialmente en los despojos, ya que son una fuente importante de cadmio para algunos sectores de la población, ya que estos se acumulan principalmente en riñones y en hígados, donde los tailandeses habitualmente consumen este tipo de alimentos. Los productos agrícolas, tales como las verduras, acumulan cadmio ya que están expuestos al que absorben del suelo, al que absorben del aire, aunque en menor medida, y al que adquieren de pesticidas que pueden contener. Es por esto que las verduras de hojas como las espinacas y las lechugas pueden tener niveles de cadmio considerablemente más altos. En cuanto a los animales marinos o mariscos, también son susceptibles de acumular cadmio al transmitirse fácilmente por el agua, por lo que lo podemos acumular en nuestro organismo por su ingesta. Aquí dos estudios determinaron la concentración de cadmio en productos de mar derivados del mercado local y de las tiendas locales de Rayong, que es una importante provincia agrícola e industrial de Tailandia. Asimismo, los impactos en la salud de la población expuesta al cadmio, en estudios realizados entre el 2001 al 2004, se descubrió que los cultivos incluidos el arroz, cultivados en las áreas cercanas a una mina de zinc en el distrito de Mae Sot, provincia de Tak, contenían niveles de cadmio marcadamente elevados. Las personas expuestas al metal cadmio al consumir estos cultivos alimentarios fueron examinados para detectar el cadmio en la orina. Es así que aproximadamente el 95.1% de las personas con niveles elevados de cadmio en la orina, con niveles superiores a 5 microgramos por gramo de creatinina, fueron examinados para detectar disfunción renal a finales del 2004. La reducción en la ingesta excesiva del cadmio en la dieta se llevó a cabo entre el 2004 y 2007, mediante la compra por parte del gobierno de todo el arroz cultivado en las zonas contaminadas, el pago de compensaciones por no cultivar alimentos y el apoyo a la producción de cultivos no alimentarios. Por último, y a manera de conclusión, podemos determinar que el nivel de cadmio en los alimentos procedentes de zonas contaminadas es muy alto. Son una fuente de contaminación, puede representar un riesgo significativo para la salud pública de las comunidades locales. En efecto, el elevado consumo como alimento básico hace que el arroz sea la fuente más importante de exposición al cadmio en la dieta. El aumento del riesgo de exposición al cadmio también se debe a otros alimentos específicos, como los riñones de los animales, los vertederos sanguíneos y las verduras locales. Es así que el riñón animal es el primer órgano que alcanza el límite de seguridad para el consumo humano. Es de destacar que se identificaron niveles límite máximos de cadmio muy excedidos en riñones de animales, tanto dentro como fuera del área local contaminada. Y por último, la autoprotección, evitando la ingesta de cadmio, sería la medida más eficaz, aunque aún no se ha establecido el límite máximo tailandés de cadmio en los mariscos.